En las tierras polvorientas de Guanajuato, México, 4 hermanas construyeron un verdadero infierno disfrazado de burdel. Durante más de una década, secuestraron, esclavizaron, explotaron y asesinaron a decenas de mujeres jóvenes, muchas de ellas adolescentes. A este caso se le conoció como el de las Poquianchis, y es una de las historias criminales más perturbadoras y crueles en la historia del país. Esta es su historia, sin censura. México, años 40, un país en reconstrucción. Las heridas de la revolución aún estaban frescas. La pobreza y el machismo reinaban en la vida rural. En este contexto, donde la vida de una mujer tenía poco valor, germinó uno de los casos criminales más siniestros que haya conocido el país. Las oportunidades para las mujeres eran escasas. Muchas vivían bajo el yugo de padres abusivos o esposos violentos. El sueño de una vida mejor era fácilmente manipulable. Este contexto social permitió que los horrores cometidos por las hermanas González Valenzuela pasaran desapercibidos por muchos años. María Delfina, María del Carmen, María Luisa y María Eva González Valenzuela nacieron en El Salto, Jalisco, en el seno de una familia pobre y conservadora. Su padre, Isidro Torres, era un hombre violento, un ex policía convertido en alcohólico, que moldeó el carácter fuerte y despiadado de sus hijas. Desde pequeñas, las hermanas aprendieron que para sobrevivir había que manipular, engañar y dominar. La belleza de algunas de ellas, especialmente de Delfina y Carmen, les abrió paso en el mundo del comercio sexual. Pronto entendieron que había más dinero en explotar a otras que en vender su propio cuerpo. El apodo de las Poquianchis surgió como una burla de su comunidad. Se dice que fue un sobrenombre dado por su padre, haciendo alusión a una caricatura de la época. Lo que comenzó como una broma local, pronto se convertiría en sinónimo de terror. A principios de la década de 1950, Delfina y María del Carmen González Valenzuela decidieron establecer un negocio en San Francisco del Rincón, un tranquilo municipio del estado de Guanajuato. Desde el exterior, su propiedad parecía una simple casa más del pueblo, pero en su interior, se gestaba una operación clandestina que pronto se convertiría en una de las más aterradoras de la historia criminal de México. Las hermanas, lejos de buscar voluntarias para su casa de citas, comenzaron a implementar un sistema de engaño y manipulación. Anunciaban empleos domésticos a través de periódicos o enviaban intermediarios a comunidades rurales. Jóvenes provenientes de contextos vulnerables eran atraídas con la promesa de un trabajo estable, alimentación y alojamiento. Una vez que llegaban a la propiedad, las promesas se desvanecían. Se les informaba que debían permanecer en el lugar para cubrir gastos y que no podían salir sin autorización. Muchas de ellas, por temor, desinformación o presión psicológica, se veían atrapadas en una situación sin salida. Las condiciones eran duras, jornadas extensas, control estricto y amenazas constantes de represalias si intentaban huir. Las hermanas ejercían una autoridad absoluta dentro del lugar, y cualquier intento de desobediencia era castigado de manera severa. Con el tiempo, el burdel comenzó a tener una clientela habitual. Delfina se encargaba de las finanzas y la logística, mientras Carmen supervisaba la disciplina interna. Entre ambas, consolidaron una estructura operativa que les generaba ingresos considerables y les permitió extender su influencia en la región. Los años pasaban, y la red se hacía más compleja. Algunos empleados y personas cercanas actuaban como vigilantes o cómplices, ya fuera por lealtad, miedo o conveniencia. En el fondo de la propiedad, había zonas restringidas donde, según informes posteriores, se realizaban entierros clandestinos. Aunque en su momento pocos sospechaban lo que ocurría, más adelante se descubriría que esos espacios ocultaban un secreto escalofriante. Este primer burdel fue solo el comienzo. Pronto, las Poquianchis abrirían más establecimientos y perfeccionarían su sistema, afectando a decenas de víctimas y operando durante más de una década sin ser detenidas. Con su primer burdel funcionando a plena capacidad, las hermanas González Valenzuela, Delfina, Carmen, Luisa y Eva comenzaron a estructurar una red más amplia.
Lo que al principio parecía un negocio familiar se transformó en una operación más compleja, con múltiples propiedades, personal leal y una estrategia meticulosamente calculada para mantenerlo todo en secreto. Su método consistía en identificar a mujeres jóvenes, principalmente de zonas rurales, y convencerlas, muchas veces a través de terceros, de que obtendrían empleo y una vida mejor. En realidad, al llegar a sus instalaciones, las condiciones eran muy distintas: estrictas reglas, jornadas impuestas y una vigilancia constante impedían que abandonaran el lugar. Estas mujeres eran obligadas a permanecer allí bajo engaños, amenazas o falsas deudas. Algunas eran menores de edad, lo que agrava la gravedad de los hechos. La vigilancia era permanente y se empleaban métodos de control emocional y psicológico para mantener la obediencia. Conforme pasaba el tiempo, el trato a estas jóvenes se volvía más severo. Quienes se enfermaban, presentaban algún tipo de inconformidad o ya no eran consideradas útiles por las hermanas, sufrían consecuencias devastadoras. Hay reportes documentados de que muchas de ellas fallecieron dentro de las propiedades, en circunstancias terribles, por falta de atención médica, negligencia o abuso. Los restos de estas mujeres eran inhumados en terrenos aledaños o traseros de las casas, en fosas improvisadas, lo cual se descubriría años más tarde. En algunos casos, los trabajadores que colaboraban con las hermanas eran obligados a participar en el encubrimiento, bajo amenazas. Esta red no solo explotaba la vulnerabilidad de sus víctimas, sino también la indiferencia de muchas autoridades y ciudadanos. Durante años, nadie investigó a fondo las numerosas desapariciones que se producían en la región, lo que permitió que la maquinaria del horror de las Poquianchis operara con impunidad. Su modelo era despiadadamente eficiente: atraer, retener, explotar y ocultar. Este capítulo oscuro de la historia criminal mexicana no solo revela la crueldad de quienes dirigían la red, sino también el profundo abandono social que permitió que muchas jóvenes fueran silenciadas sin que nadie alzara la voz durante más de una década. Uno de los aspectos más inquietantes del caso de las Poquianchis no fue solo la magnitud de sus actos, sino el tiempo que pudieron operar sin ser detenidas. Durante más de una década, las hermanas mantuvieron sus negocios activos sin interrupción significativa. La pregunta inevitable es: ¿cómo lograron mantener tanto poder sin ser descubiertas? La respuesta apunta directamente a la complicidad silenciosa de ciertos sectores de poder. Las hermanas no actuaban en total secreto. De hecho, eran conocidas en la región y mantenían relaciones con personas influyentes. Parte de su estrategia consistía en sobornar a funcionarios locales, incluyendo autoridades municipales, miembros de la policía e incluso personal médico, para evitar inspecciones, ocultar denuncias o retrasar cualquier investigación. Además, algunos de sus establecimientos contaban con una clientela habitual que incluía a hombres con influencia política o económica. Este círculo social les ofrecía una capa de protección extra, pues las hermanas sabían que muchas personas preferirían guardar silencio antes que poner en riesgo su reputación o sus propios intereses. En paralelo, las familias de muchas de las víctimas enfrentaban grandes obstáculos al intentar reportar la desaparición de sus hijas. A menudo eran ignoradas, desalentadas o incluso avergonzadas por las autoridades, quienes minimizaban sus preocupaciones o las hacían sentir responsables. En un contexto rural y patriarcal, la voz de una madre humilde tenía poco peso frente al dinero y las conexiones de las González Valenzuela. La red operativa de las Poquianchis no solo estaba formada por las hermanas y sus trabajadores directos, sino por un sistema más amplio que les permitió mantenerse fuera del alcance de la justicia por muchos años. El silencio cómplice fue tan letal como los actos cometidos dentro de los burdeles. Este capítulo de la historia pone en evidencia cómo el abuso de poder, la corrupción institucional y la indiferencia social pueden combinarse para proteger crímenes atroces y perpetuar el sufrimiento de personas invisibilizadas. Durante más de una década, las Poquianchis operaron con una tranquilidad perturbadora. Su red de explotación parecía impenetrable, sostenida por el miedo, el dinero y el silencio. Sin embargo, todo imperio, por más oscuro que sea,
tiene un punto débil, y el suyo comenzó a resquebrajarse en 1964. Todo cambió cuando una joven, cuyo nombre fue protegido por seguridad, logró escapar de uno de los burdeles. Después de días de incertidumbre y temor, tomó una decisión valiente: acudir a las autoridades y contar lo que ocurría detrás de esas paredes. Al principio, su testimonio fue recibido con escepticismo. Nadie quería creer que en pleno centro del país funcionara una red de esta magnitud, pero la joven fue insistente. Relató nombres, ubicaciones, métodos. Su declaración fue tan detallada que una pequeña investigación preliminar confirmó algunos de sus datos. Fue entonces cuando las autoridades comenzaron a tomar el caso en serio. La segunda pieza clave surgió poco después, cuando un ex colaborador de las hermanas, detenido por un delito menor, decidió hablar para reducir su condena. Su confesión confirmó lo que la joven había declarado: detrás del burdel se encontraba una zona restringida donde supuestamente habían sido sepultadas varias mujeres. Con esta información, el 6 de enero de 1964, la policía organizó una redada en el burdel principal de Las Poquianchis. Lo que encontraron fue impactante: habitaciones improvisadas con condiciones insalubres, jóvenes visiblemente desnutridas y con signos de haber sido retenidas contra su voluntad, y terrenos alterados que sugerían inhumaciones recientes. En los días siguientes, con el apoyo de peritos y excavadoras, comenzaron las labores de búsqueda. Lo que se halló en los patios traseros de las propiedades fue estremecedor: restos óseos, vestigios de ropa, objetos personales, y señales claras de que muchas personas habían perdido la vida en aquel lugar. La noticia se propagó rápidamente por los medios. La historia de Las Poquianchis dejó de ser un rumor regional para convertirse en un escándalo nacional. Las fotografías de las fosas, los testimonios de las sobrevivientes y los detalles del caso ocupaban portadas, titulares y noticieros. México entero quedó horrorizado. El impacto fue tal que el gobierno se vio obligado a intervenir de manera directa. Se inició un proceso judicial sin precedentes, y cientos de personas fueron llamadas a declarar. El velo del silencio, finalmente, se había roto. Tras la redada en sus propiedades y el descubrimiento de los restos humanos, la presión pública y mediática fue inmediata. Las hermanas González Valenzuela fueron detenidas y trasladadas bajo custodia a la ciudad de León, Guanajuato, donde enfrentarían uno de los juicios más polémicos y seguidos por la prensa mexicana del siglo XX. La acusación no era sencilla. Si bien los hechos eran brutales, las autoridades debían construir un caso sólido basado en pruebas físicas, testimonios de testigos y declaraciones de las propias víctimas que lograron sobrevivir. La investigación reveló una red de actividades ilegales, incluyendo privación de libertad, trata, homicidio, encubrimiento y corrupción. Las sesiones judiciales duraron meses. Cada declaración de las sobrevivientes era un testimonio de resiliencia y horror. Muchas de ellas habían sido retenidas durante años, sin contacto con el exterior, y contaban historias de manipulación, abandono, amenazas y castigos severos. Aunque algunas de las testigos estaban visiblemente afectadas emocionalmente, su relato fue firme y coherente, y ayudó a sustentar los cargos. Durante el juicio, las hermanas, especialmente Delfina y Carmen, nunca mostraron remordimiento. Alegaban que todo lo que hacían era parte de su negocio y que las jóvenes estaban allí por voluntad propia. Estas declaraciones solo aumentaron la indignación social, al revelar su falta de empatía y su perspectiva completamente deshumanizada hacia sus víctimas. Los medios cubrieron el juicio a detalle. En los periódicos se hablaba de las hermanas como las más temidas de México, las mujeres del horror o las brujas de Guanajuato. La cobertura no solo reflejaba el morbo público, sino también la necesidad de entender cómo un grupo de mujeres había llegado a ejercer tanto poder sin ser detenidas por más de una década. Finalmente, en 1964, el tribunal emitió su sentencia. Delfina, Carmen y Luisa fueron condenadas a 40 años de prisión, la pena máxima permitida en ese momento por la legislación mexicana. Eva, la hermana menor,
recibió una condena menor debido a que su implicación directa no pudo ser comprobada con la misma contundencia. Aunque el castigo fue ejemplar dentro del marco legal de la época, muchas personas consideraron que la justicia había llegado tarde, y que ninguna condena podía reparar el daño causado a tantas vidas. Este juicio marcó un antes y un después, no solo por la brutalidad del caso, sino porque puso en evidencia la necesidad de atender con mayor seriedad los delitos cometidos contra mujeres en situación vulnerable, así como las fallas del sistema judicial, que durante años ignoró las señales. Tras la sentencia en 1964, las hermanas González Valenzuela fueron trasladadas a prisión, donde cumplirían sus condenas, separadas unas de otras. Por primera vez en años, el mundo que habían construido, basado en el miedo, el control y el silencio se derrumbaba. Delfina González, considerada la mente más calculadora del grupo, fue enviada al penal de Irapuato. Su estancia no fue tranquila, a pesar de estar bajo custodia, su reputación la precedía. En 1968, solo 4 años después de haber sido encarcelada, murió de forma accidental cuando un saco de cemento cayó sobre ella durante labores de mantenimiento dentro del penal. Fue un final inesperado y abrupto para quien había sido la líder más temida del grupo. Carmen González, la segunda en jerarquía y quien se encargaba de muchas de las tareas internas del negocio, permaneció en prisión varios años más. De acuerdo con registros, falleció por causas naturales, posiblemente producto del deterioro físico y emocional vivido durante su condena. María Luisa González, aunque también fue condenada, era considerada menos activa que sus hermanas mayores en la operación delictiva. Cumplió su sentencia en condiciones más reservadas y mantuvo un bajo perfil durante su reclusión. Tras recobrar la libertad, se desconoce su paradero exacto. Algunos reportes indican que cambió de nombre y vivió sus últimos años aislada, evitando cualquier contacto con los medios o con la historia que la marcó. María Eva, la menor de las hermanas, fue absuelta de los cargos más graves debido a la falta de pruebas concluyentes sobre su participación directa. Aunque se sospechaba que había tenido cierto conocimiento de las actividades, no se pudo comprobar una implicación operativa, y su participación fue considerada pasiva. Se cree que vivió en el anonimato hasta su fallecimiento. La historia de las Poquianchis plantea una reflexión incómoda. ¿Es suficiente una condena para reparar años de dolor, abusos y vidas perdidas? Para muchas de las familias de las víctimas, la respuesta fue no. Aunque las responsables fueron encarceladas, el daño causado fue profundo y, en muchos casos, irreversible. A pesar de ello, su caída representó un acto de justicia simbólica. Fue una señal de que incluso los sistemas más impunes pueden desmoronarse cuando la verdad sale a la luz. Que el silencio, por más extendido que sea, siempre encuentra una grieta por donde escapar. El caso de las Poquianchis no solo expone la brutalidad humana, sino también la ceguera social ante el sufrimiento de los más vulnerables. Durante más de 15 años, estas mujeres operaron su red de muerte a plena vista de todos. Hoy, sus nombres siguen provocando escalofríos, y nos recuerdan que el mal, cuando se organiza y se protege, puede durar demasiado tiempo. La historia de las Poquianchis no es solo un oscuro capítulo de la criminalidad en México, es también el reflejo de un sistema que durante años fue ciego, sordo y mudo ante el sufrimiento de los más vulnerables. 4 hermanas, protegidas por el miedo y la corrupción, construyeron un infierno en plena luz del día, y lo peor, nadie quiso verlo. Pero la verdad, por más tiempo que permanezca enterrada, siempre encuentra la forma de salir a la superficie, y cuando lo hace, exige que se le escuche. Hoy, contamos esta historia no para alimentar el morbo, sino para recordar, para que los errores del pasado no se repitan, para que nunca más el silencio sea cómplice. Si esta historia te impactó, comparte el video. No dejemos que estas voces queden olvidadas. Y recuerda, detrás de cada caso como este, hay vidas reales. Historias que merecen ser contadas, y sobre todo, recordadas.